Entonces, ¿cuáles son los objetivos de planeación fiscal? Nos vamos a darle prioridad. Puedes optimizar y mantener en la entidad la liquidez, de acuerdo a compromisos, obtener la mayor rentabilidad, hacer el correcto cumplimiento de sus obligaciones y un ambiente de seguridad. Nosotros lo que vendemos son servicios de seguridad. ¿Sí? Le damos seguridad al cliente, le damos tranquilidad al cliente, que estás cumpliendo con tus obligaciones fiscales, ¿no? Luego te hablan los clientes. Contador, ¿qué pasó? Oiga, mire, es que fue una plática y me ofrecen para disminuir el pago de impuestos tantos. Se lo paso. Oye, sí o no, ¿no? Y ya te lo pasan, ¿no? Sí, mire, es que tenemos una estrategia. Usted es contador, ¿verdad? Sí. Para ofrecerle nuestro pago de servicios, nosotros le entregamos una factura y por lo tanto que tiene tal, todo soportado ante el notario, usted sabe lo de la fecha cierta, le damos fe a todo esto, le damos un entregable y con una breve comisión, ya como dijo breve comisión, dije, ay, de tanto, ¿no? Dice, muchas gracias, páseme, quedamos en los órdenes y como, pues compra de facturas. Por eso, contador, no. Bien, no. ¿Sí? Pero, pues ya saben, a veces asumen el riesgo, ¿no? O sea, también hay una máxima, no hagas cosas malas que parezcan buenas, ¿no? Y si yo veo que es uno que está en riesgo también, que ha sido presunto EFO, o que no me da los elementos para que no tenga un riesgo de un futuro de que sea un EDO, yo, pues obviamente, pues yo digo, pues ya no opero, ¿no? Ya no hago operaciones contigo. Pero, pues eso es muy complicado, sabemos, en la parte empresarial. Entonces, pues es parte de una cultura fiscal. Lo que nosotros decimos es dar seguridad al cliente, ¿no? Vean, cuando vienen los problemas, contador, tenemos una revisión, tenemos. Contador, nos impusieron una multa, nos impusieron. Contador, tenemos que ir al SAT, tenemos. ¿Sí? Obviamente que esto va variando y vaya, hay cada caso. Yo creo que no habría por qué dar otros ejemplos de planeación fiscal o que pudieras darse una situación de planeación fiscal agresiva, pero pues la autoridad pues evalúa si realmente la planeación fiscal es, si bien es cierto que es legítima, no es una situación agresiva, ¿no? Toma varias consideraciones para ver si se lleva a cabo o no. Una de ellas es la famosa razón de negocios, si es la sustancia económica, el soporte de la operación, el plan negocios, la materialidad con su soporte, el beneficio, los datos financieros, obviamente el impacto que se tiene y si hubiera algún litigio o una revelación para ello, ¿no? Un concepto que nos debemos de aprender, y esto anótenlo, es el quinto párrafo del 5A del código, que es lo que se refiere a beneficio fiscal. El beneficio fiscal es cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución. Por eso cuando hablamos en el acuerdo sobre los 100 millones, que es sobre el beneficio fiscal, estamos hablando del impuesto, la contribución. Y aquí también me han preguntado dudas, Ramón, ¿qué pasa si es un esquema para disminuir seguridad social? ¿Me aplica esquemas reportables? Mira, la respuesta es no. ¿Es para seguridad social? No, porque eso es para renta. El método internacional es renta. El IVA es local, los impuestos de seguridad social son locales. El método de renta es internacional, hay tratados internacionales, hay acreditamiento. ¿Sí? Pero también está, oye, sí, un esquema para disminuir el pago de cuotas de seguro social. Entonces estamos hablando de contribuciones, pero de seguridad social. Y la parte de contribuciones tendríamos que ir al artículo 2 del código. Entonces ya, sí es cierto, ¿verdad? Bueno, entonces es el impuesto, lo que habíamos dicho, el ahorro del impuesto. Y no es la base o el esquema, es el resultado del ahorro de ese esquema. Bueno, eso incluye los alcanzados, o sea, los de la base, los obtenidos, los que generaron, deducciones, exenciones, no sujeciones, no reconocido un ingreso acumulable, ajustes en la base
acreditamiento de contribuciones, recaracterizaciones, un cambio de régimen fiscal, entre otros. ¿Sí? Obviamente, para obtener este beneficio de fiscal conforme al 5A, entonces, por eso hay muchas dudas, ¿no? Oye, Ramón, entonces toda planeación tiene un beneficio fiscal. La respuesta es sí, obvio, ¿no? ¿Hay una disminución? Sí. Ahora bien, el marco en el que se da es importante. ¿Por qué? Porque es el concepto de beneficio fiscal. Pero ahorita cuando lo amarremos con la definición de esquema, entonces ustedes dirán, ok, del esquema que me origina el beneficio es el que yo tendré que evaluar lo de los 100 millones. Ya vamos, ya estamos hablando el mismo idioma. Perfecto. Bueno, entonces esa definición la deben de tener a la mano. Bueno, ahí cuando están explicando sus estrategias fiscales y cuando llega el requerimiento, ¿no? Bueno, esto lo voy a adelantar, esta es la iniciativa, esta es la exposición de motivos, yo sé que la van a leer hoy por la noche, tranquilamente antes de ver la pelea del Canelo. ¿Sí? Es como antecedente, aquí lo tengo para que vean el porqué. Y esto es, podríamos decir, el resumen. Entonces, Ramón, los esquemas los dividimos en reportables y no reportables. ¿Sí? Okay. Y de los reportables tenemos los generalizados y los personalizados. Y los que no son reportables, estos que no están en el listado, son no reportables. Ahora bien, habrá que poner uno aquí por separado, que son no esquemas. ¿Sí? Simplemente son no esquemas. Que no son planes ni diseños, es de la operación normal. Es más, vamos a ponerle aquí, ¿no? Miren, vamos a ponerle aquí otro cuadrito. Vamos a ponerle aquí copiar. De una vez, para que no se nos vaya. Aquí le pondremos no esquema. Ahí está, ahora sí, para que no haya dudas. Ahí está. ¿Vale? Entonces, así podríamos resumirlo, ¿no? Oye, hay los esquemas que son planeaciones, hay otros que no son planeaciones, hay esquemas que son los listados, que son los reportables, que son las que se envían, hay otros que son planeaciones, pero que no se reportan, son los reportables, y de los reportables tenemos generalizados, que es que cualquiera puede implementarlo, y los personalizados, que son para un contribuyente en específico, un sector en específico. Por eso el ejemplo que les puse de la doble deducción, es para efectos didácticos, no es para que lo hagan. Lo que le van diciendo, es que los cursos enseñan a evadir impuestos. No, lo que hacemos es la parte de lo que no deben de hacer y obviamente poner un ejemplo de lo que está hablando. Dice, la disminución del pago provisional del ISR en el segundo semestre sería un esquema reportable. Pregunta Enrique de Cancún. No. La disminución es un beneficio fiscal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entraría en el concepto del 5A, no hay una disminución, bla, bla. Pero ¿cuál es la finalidad de esa disminución del pago provisional en el segundo semestre? Recordemos que si vemos que el coeficiente o por las operaciones va a ser menor, tenemos la posibilidad de hacer una disminución en el segundo semestre, ¿no? Aquí más que nada, Enrique, sería la pregunta, ¿sería un esquema no reportable o no sería un esquema? ¿Sí? Esquema reportable no lo es, Enrique. No lo es porque no está en el listado. Así de fácil, no lo es. Ahora, lo que aquí habría que checar, Enrique, es ese beneficio fiscal, porque hubo una disminución de pago, ¿no? Un diferimiento. Sí cae en el 5A. De eso creo que ahí
pues no podemos alegarlo, ¿no? Pero creo que la pregunta sería, Enrique, ¿es un esquema? O sea, ¿es una planeación? ¿Sí o no? Si tú me respondes que sí, entonces es un esquema no reportable. ¿Por qué? Porque no está dentro de las 14 fracciones del 199 que son las reportables. Ahora, en mi opinión, yo podría catalogarlo como un no esquema. ¿Estás optimizando los recursos de la empresa, Enrique? Yo diría la respuesta sería sí. Tienes un beneficio fiscal. Ahora es un objeto de una planeación, un diseño, una estrategia. Si la respuesta es sí, entonces sería un esquema no reportable. Pero yo no lo quisiera encuadrar ahí porque yo lo veo como es algo normal de la operación. Y ese problema de la duda que hay ahorita en el medio, Enrique. Sí, o sea, los que son reportables, ok, pero los que no lo son, tengo que enviarlos de toda manera. Creo que ahí la autoridad tendrá que hacer una aclaración mucho mayor, pero creo que la pregunta sería, ¿realmente es una planeación fiscal? Si fue una planeación, sería un esquema. Si es de la operación normal del negocio, yo creo que es un mecanismo que te permite la ley, Enrique, yo lo consideraría como un no esquema. Es como un acreditamiento de IEPS que estamos platicando, ¿no? O sea, no tendría que ver en un esquema, en mi opinión. ¿Sí? A lo mejor esto en un año dice la autoridad, ¿sabes qué? No es reportable, pero de todas maneras informan. Ah, pues es lo mismo que el reportable, ¿no? Bueno, es más sencillo, no vas a poner el objeto, disminución de pagos provisionales en segundo semestre. Ya lo estás viendo, ¿no? Entonces, Enrique, la respuesta a tu pregunta es, la pregunta de la disminución del pago provisional del ICR en el segundo semestre, ¿será un esquema reportable? La respuesta es no. No. Aquí lo que habría que preguntarnos es, ¿la disminución del pago provisional del ICR en el segundo semestre sería un esquema no reportable o no sería ni un esquema? Creo que ese sería el asunto, ¿no? Pero te digo, en mi opinión, yo no lo manejaría ni como un esquema. Ahora, cuando veamos la definición de lo que es un esquema, pues tú me dirás, Ramón, ¿sabes qué? En mi opinión, sí cabe en la definición de un esquema, es una planeación. Ah, bueno, si tú lo consideras así, entonces sería un esquema no reportable. Pero te digo, en mi opinión, como es algo de procedimiento de ley, no lo veo como si fuera una implementación de una estrategia, ¿no? Es un procedimiento. Yo lo manejaría como que no tiene que ver con un esquema. Pero si nos quedara dudas, no hay problema. Ok, ¿es una planeación? Ok. Si es una planeación, entonces es, pero no reportable. Reportable, eso no es. Eso, seguro. Seguro, seguro, seguro. ¿Sí? Bueno, entonces no te preocupes, Enrique, de Cancún, no es un esquema reportable. ¿Sí? Bueno, recuerden, esquemas reportables son los 14 fracciones que vienen en ley. Ya vamos para allá. Ya cuando veamos las 14 fracciones, porque a lo mejor no las tenemos en mente, dirán, ah, no caigo en las 14, no son reportables, adiós. Ah, bueno, cuando menos ya las vimos, ya sabemos. ¿Vale? Bueno. Eh, el asesor fiscal. Esto no es nuevo. Ya en el 95 viene que los que participen dentro de un delito también son responsables por una actividad independiente. Esto es, por ejemplo, un asesor. Esto viene desde una reforma del 2013 o 14 que va dirigido específicamente
a los contadores, abogados, agentes y otros, porque se escudaban en el secreto profesional. Entonces, ¿qué pasó para el 2013-14? Se introdujo el artículo 95 del código, o sea, esto ya existía, para lo que son los, vamos a decir, los intermediarios, para ser partícipes dentro del delito fiscal. ¿Sí? En el 89 vienen las infracciones, que es asesorar, aconsejar para omitir total o parcialmente el pago de alguna contribución. Ojo, no es optimizar el recurso, es lo que tienes que pagar, lo estás omitiendo. ¿Sí? ¿Quién te dijo que lo hicieras? El asesor. Ah, esa es una infracción. Si esto nosotros aparte ponemos en el escrito que este criterio es diverso a la interpretación de las autoridades fiscales, no correrá la infracción, pero tenemos que ponerlo por escrito señalando eso. Si no, la infracción es de una multa de 54,085 y aparte, si es un agravante, es sobre el 10 o 20% de la contribución omitida. Pero eso ya está en código. La facultad la tiene la autoridad. El asunto es que se introduce este título sexto para cumplimiento del OCDE y yo creo que está por separado. Y realmente está por separado lo que ya estaba en código con lo que está actualmente en título sexto. Algo importante. ¿Qué es un asesor fiscal? A ver. Porque los que tenemos que cumplir somos los asesores fiscales. Pero a ver, ¿qué es un asesor fiscal para efectos del código? A ver. Un asesor fiscal es que dentro de sus actividades, dice en el curso ordinario de sus actividades, dan asesoría fiscal. O sea, no importa cómo factures. Obviamente que la actividad que tú realizas y lo que viene en el concepto de facturación, pues le dará una idea, digo, no hay que ser magos, a la autoridad para ver si tú normalmente realizas estas actividades de asesoría fiscal. Digo, no es que sea el parámetro, pero pues es cuando menos una guía, ¿no? Pero es por las actividades, o sea, tú puedes estar facturando contabilidad, pero si tú te dedicas a dar la actividad como asesoría, entonces de entrada cumples una condicionante. Y luego hay una I, dice después de la coma, y sea responsable o esté involucrada en el diseño, comercialización, organización, implementación o administración de la totalidad de un esquema o poner a disposición de un esquema reportable para su implementación. O sea, los que vamos a cumplir en este título sexto debemos de reunir dos condicionantes. Una, que realmente demos asesoría fiscal. Y dos, que participemos dentro de un esquema reportable. Ramón, yo llevo contabilidad, le doy asesoría, pero es para el cumplimiento del pago de sus impuestos. No participas en título sexto. Ramón, soy un abogado, doy defensoría. No participas en título sexto. Soy el contador interno de la empresa. No participas en título sexto. ¿Sí? Así de fácil. Bueno. Digo, parecerá fácil, pero hay muchos que tienen dudas en la definición. Oye, Ramón, yo soy un abogado, pero realmente sí vendo el esquema. Ah, espérate. Entonces, sí reúne la característica, pero espérate, Ramón, yo soy abogado. Sí, pero tú das la asesoría y estás dentro de un esquema. Ah, entonces los abogados también tenemos que cumplir con eso. Sí. Es más, un ingeniero, porque también hay ingenieros que se dedican a lo fiscal. Y él da la asesoría, y hablo de ingenieros porque luego hay figuras que se llaman esquemas de reingeniería fiscal. Válgame Dios. Entonces yo como me siento con los ingenieros a ver los esquemas estos de reingeniería, digo, estos cuates se la fuman muy feo, pero
Dices, mira, esto por eso es lógica, ¿no? Es una reingeniería fiscal, pues es una serie de operaciones, serie de actos que se realizan para disminuir, optimizar el pago de los impuestos. Por ejemplo, tengo una empresa y de ahí opero con sector primario, a su vez tengo operaciones con otros RIF, y estos a su vez son operaciones que, pues, con empresas que tienen ciertos beneficios, ¿no? Transportistas, sector primario, integradoras, etcétera, ¿no? Eso es reingeniería fiscal, ¿no? Y creo que ahí hay varios expertos en reingeniería fiscal, pero los que me he topado son ingenieros. Entonces, cuando dices, ese cuate estudió contaduría, y pues no es ingeniero, ¿eh? Porque se las ingenian aparte, ¿no? Ya mismo se ingenian. Entonces, no es nada más para los contadores asesores, ¿eh? Sí, bueno. Esa es una de las definiciones junto con el 5A que nos tiene que quedar claro. Entonces, asesor fiscal, uno, quien realiza actividad de asesoría fiscal, y dos, esté relacionado con un esquema reportar. ¿Cómo que esté relacionado? Que esté involucrado, comercializa, organiza, implemente o administra. Aquí me han también preguntado, Ramón, yo nada más le mostré el esquema, pero no lo implementé. Tú lo pusiste a disposición de un tercero, participas también. Oye, pero no le especifiqué, es un esquema reportable generalizado. Participas. Dice la segunda parte de esa o quien pone a disposición la totalidad de un esquema para su implementación. Mira, yo no lo voy a hacer, pero aquí te lo pongo. Ahí está. Y hazle como quieras. Ah, también porque tú fuiste el que orquestaste. Digo, por si a alguien se le ocurre hacerlo, ¿no? Entonces, 197, que es un asesor fiscal, ¿no? ¿Quiénes están obligados los asesores fiscales? Sean residentes en México o en el extranjero, y que tengas un establecimiento permanente que realices tales actividades. Por la parte de la obligación de revelar un esquema reportable, sin importar la residencia fiscal del contribuyente. La parte del beneficio fiscal, así como si fuera parte de tratados internacionales, es que se tenga un beneficio fiscal en México. ¿Qué pasa si somos varios asesores fiscales? Uno de los asesores, por ejemplo, una firma de despacho, una firma de contadores, una firma de abogados, va a presentar a cuenta de todos la información del esquema. ¿Sí? Es lo que menciona este párrafo. Dice, cuando un asesor fiscal que sea persona física preste servicio de asesoría a través de una persona fiscal, no estará obligado a revelarlo siempre que dicha persona moral revele el esquema reportable por ser considerada un asesor fiscal. Pero la persona moral me va a entregar a mí, como persona física, asesor dentro de la firma, mi constancia, ¿sí? De que vea que cumplió la persona moral con el envío del esquema. ¿Qué pasa si la persona moral no cumple con la información del envío de la información? ¿Qué va a pasar? La persona física individualmente lo tendrá que enviar. Entonces, ¿qué requiero yo? Mi certificado. A ver, Ramón, a ver. Entonces, si somos una persona moral, los socios tendrán que enviarlo cada uno de ellos. No, la persona moral va a enviar el esquema a nombre de los que están participando, pero a cada uno le tendrá que dar su constancia para que vean que ya lo mandó. Bueno, ya descanso porque la persona moral en la que participamos envió la información. A eso se refiere este párrafo. Cuando el asesor fiscal revele dicho esquema, deberá cumplir con el artículo 100, que es información que hay que subir. Adicionalmente, dicho asesor deberá emitir una constancia en reglas de carácter general, que te la vamos a ver,
a los demás asesores fiscales, los que participan dentro de la firma, que sean liberados de la obligación contenida en este artículo que indique que ha revelado el esquema reportable, a lo cual deberá anexar una copia de la declaración informativa a través de la cual se reveló un esquema, así como una copia del acuse del recibo y el certificado, es muy importante, el certificado, porque es la constancia que ya cumplieron en mi nombre, porque yo participo con los demás. Y luego te aclaro, que hemos platicado, si alguno de los asesores fiscales no recibe la constancia o no se encuentra de acuerdo a la declaración, el asesor fiscal seguirá obligado a revelar el esquema. Si no se incluyó por X o por Y, no te preocupes, se podrá presentar una declaración informativa. Nos dice que son 20 días, ¿no? Pero bueno, ya veremos cómo camina esto en la práctica. Entonces, soy asesor fiscal, hay que enviar la información, pues la persona moral, la persona física, mandará a nombre de los demás que participan y me deberán entregar mi constancia. Rápidamente está aquí lo de la confidencialidad. La revelación de esquemas reportables no constituirá una violación a la obligación de guardar un secreto conocido al amparo de alguna profesión. Es la parte que les decía. Revelar un esquema reportable no viola el secreto de confidencialidad. Ahora, la parte que yo les decía aquí, que vamos a verlo en la regla, dice: en caso que un esquema genere beneficios fiscales, pero no sea reportable, a ver, Ramón, ¿cómo? Sí, es un esquema, es una planeación, pero no es reportable, estamos hablando de un esquema no reportable. O existe un impedimento, que esto es, no puedo dar a conocer la información del esquema a la autoridad por un convenio de confidencialidad con mi cliente. No te preocupes, dice la autoridad, se verá expedida una constancia en base a reglas donde se justifique y motive por qué es no reportable o existe un impedimento para revelar. Esa es la parte que estamos diciendo que existe la duda. Oye, si es un esquema, entonces para tener yo la certeza que es no reportable, me deberán de dar la constancia, el asesor, que realmente no es reportable. Y aquí empieza el desorden. Como habíamos platicado, hoy es que el acuerdo no habla del esquema no reportable, no habla. Habla de esquemas personalizados reportables. Entonces todo el mundo se anda volteando y dice: oye, sí es cierto. El asesor fiscal que me dio la planeación me tiene que dar a mí una constancia de que el esquema no es reportable. Espérate, ya. A ver. Entonces, la duda, por ejemplo, de los pagos provisionales, ¿no? Oye, entonces, si yo lo considero como una planeación fiscal, entonces, si tuviera alguna duda, el asesor tendría que dar una constancia donde se diga que es no reportable. Entonces, ahora, hasta por estornudar, vamos a andar emitiendo constancias no reportables para que el cliente esté tranquilo que la planeación que se le está dando no está dentro de los reportables. Ramón, esa no me la sabía. Y ya todo el mundo, háblale al asesor porque queremos la constancia de no reportable. Repito, va a salir la guía. Faltan 2 guías. Apenas hay una. Al momento es pedida el día de hoy. A verlos. Miren, en el minisitio, eso quiero que quede muy claro porque créanme que como ha habido dudas al respecto. Y luego escucha uno cada cosa en el medio y dices, bueno, miren, ese es el minisitio, ¿no? Vale. Aquí están las guías de llenado, miren, aquí. Dice declaraciones informativas, vean, es revelar esquemas,
que es el envío, el de modificaciones por si hubiera algún cambio en el esquema como tal, cuando están liberados, que es que no tengo la obligación de dar, y datos de los contribuyentes. Miren, aquí están las guías de llenado, le damos un clic. Aquí ya están dos. Es guía llenado a la declaración informativa de esquemas reportables. Miren, le vamos a dar clic para que lo vean, ¿no? Ese es cuando hay que enviar los esquemas reportables, ¿sí? Aquí está la guía. Prácticamente nos copia de lo que viene en la ley, nos hace algunas aclaraciones dentro de los esquemas y cómo se hace el envío, ¿no? Miren, esto es muy fácil. Y aquí está lo del anual. Preguntas frecuentes, por ejemplo, ya la subieron. La constancia, miren, este es el esquema no reportable, la que estamos platicando, ¿sí? ¿Quién la emite? Los asesores fiscales que consideren que un esquema que genere beneficios fiscales, recuerden la clave beneficio fiscal, no es reportable conforme al 199. Entonces, si yo tengo una planeación fiscal pero no está dentro del 199, es un esquema no reportable, ¿sí? Ahora bien, cuando el asesor considere que un esquema no es reportable, deberá entregar la constancia dentro de los 5 días siguientes. Y ahorita vamos a leer la regla. Pero repito, hay una diferencia entre lo que es un esquema a lo que no es un esquema, lo que no es una planeación. Y ya del esquema vemos si es reportable o no reportable. Bueno, me voy aquí al aplicativo, le damos aquí clic y me va a pedir el RFC del asesor. Ya aprovechando que andamos por aquí, ¿no? ¿Qué tipo de declaración presenta? Si es normal o complementaria. Como no hay nada lleno, nos escribimos aquí normal. Aquí tenemos esquemas reportables, constancia de no revelación, que es no reportable, y la informativa anual de esquemas reportables. Las tres. Vamos a poner que es un esquema reportable, ¿no? Le doy aquí